En este video vamos a discutir algo que tiene que ver con los tipos de superficies y cómo se visualizan las vistas múltiples. En la última clase nosotros habíamos visto este carrito para conceptualizar cómo se construyen las vistas múltiples tanto en primer cuadrante como en tercer cuadrante, pero nos queda pendiente aspectos como cómo elijo la vista frontal, cuál es la vista frontal más apropiada, cómo se visualizan los distintos tipos de superficies. Hay objetos que tienen o se puede representar únicamente con una vista, con dos vistas, con tres vistas, por ejemplo. Entonces es como proporcionar este tipo de ejemplos. Entonces, para comenzar, y todo esto realmente tiene como propósito ir preparando el camino para la parte que tiene que ver con interpretación de vistas, que es como algo abstracto, por lo que únicamente de dos o tres vistas múltiples que sea el objeto, pues la idea es que usted sea capaz de deducir la información y el modelo y reconstruir el modelo 3D tanto pues como en el modelo mental como en el CAD. Entonces, para hablar de los tipos de superficies, voy a traer pues o construir en un material que se llama Oasis, que es el que usan en las floristerías para poner los distintos follajes y las flores que van a utilizar en los arreglos florales. Y tiene la particularidad de que es muy versátil para trabajar, entonces no requiere pues sino un elemento que sea delgado para poderlo cortar y sacar pues como para empezar a esculpirlo. Esta parte me gusta mucho trabajarla con material concreto porque es más sencillo para ustedes, me he dado cuenta, poder visualizar el objeto cuando lo puede ver, cuando puede tocar realmente las caras, los bordes, las aristas del objeto, que únicamente en el programa, que a pesar de todo pues sigue siendo una visualización en dos dimensiones con la ilusión de que son tres dimensiones por los distintos métodos de proyección que hemos discutido anteriormente. Entonces, para comenzar, voy a pues usar esos distintos tipos de sólidos que he construido previamente para poder explicar lo que tiene que ver con la visualización de las superficies en vistas múltiples. Entonces, vamos a comenzar con la superficie más simple, que es una superficie plana. Después de hablar de la superficie, vamos a hablar de cómo se visualizan las líneas. Esto con el fin entonces de preparar el camino para cuando nos enfrentemos al tema que tiene que ver con interpretación de vistas. Ya pues vamos a hablar, por ejemplo, hoy de cómo se verían los bordes que están ocultos cuando no los visualizo en la vista en la que aparecen como bordes visibles, y entonces cómo tendría que dibujarlos, etc. Entonces, la primera superficie plana que vamos a ver hoy será el primer tipo de superficie será la superficie plana. Es una superficie que es paralela al plano de proyección. Entonces, supongamos que aquí está mi plano de proyección. Voy a subir un poco más mi objeto. Supongamos que el plano de proyección está ubicado en esta parte, que será la cámara. Usted es el observador, luego seguirá el plano, la cámara, y luego seguirá el objeto que usted quiere representar. Entonces, esta superficie, aquí veo, este es un cubo, un prisma, un paralelepípedo exactamente, se vería como un rectángulo si lo visualizo en esta vista. Es muy sencillo, pero a partir de esta información vamos a ir construyendo sólidos mucho más complejos. Entonces, en la medida en que a usted le quede claro cómo se representan estos sólidos simples, sencillos, cuando se enfrenta a sólidos más complejos o a composiciones de sólidos, pues va a ser mucho más simple el proceso de análisis. Entonces, listo, quedamos en que esta es una superficie para el plano de proyección. Se llama una superficie normal, correcto. Y aquí la veo en su tamaño y en su forma verdadera. En los planos adyacentes, o sea, digamos, este es mi plano frontal, los planos adyacentes serán estos planos, los planos de perfil. Entonces, en este caso, esa superficie que antes se ve como un rectángulo, en los planos adyacentes se va a ver como una línea, como así, esta línea de acá, correcto. Y en su consecuencia, pues el otro lado es simétrico, también vería otra línea acá. Entonces, las superficies que son paralelas al plano de proyección, superficies normales que se ven en su forma verdadera en ese plano de proyección, en los planos adyacentes, es decir, este de acá, voy a rotarlo para que tenga mayor claridad, lo voy a ver como una línea. En un plano lo veo como un rectángulo, en otro plano lo voy a ver como si fuera una línea. Toda esa superficie la voy a ver proyectada en una línea acá y la voy a ver proyectada en una línea acá. Listo. Esa será la superficie plana. En la animación que estoy mostrando en este momento, entonces se puede ver como el rectángulo de color rojo, que está marcado con 1, 2, 3, 4, va a proyectarse en ese plano de proyección en su forma verdadera, mostrando pues como la forma rectangular que tiene. Listo.
Primer tipo de superficie, superficies planas normales al plano. Ahora tenemos lo que se llaman las superficies inclinadas. Entonces, para explicar las superficies inclinadas, voy a mostrar esta pieza que tiene un plano inclinado, como evidentemente lo ven acá. Cuando yo la visualizo en uno de los planos, se va a ver como una línea inclinada. Listo, en este caso, suponiendo que esta sea mi vista frontal, entonces la voy a visualizar como una línea inclinada en uno de esos planos. Y en los planos adyacentes, es decir, en un plano de perfil, aquí o acá por ejemplo, se va a ver como una superficie. Entonces quiero que noten que aquí se ve como un rectángulo. Listo, se ve como un rectángulo, pero va a ser un rectángulo que no tiene ni forma ni tamaño verdadero, por la misma razón por la que teníamos ese acortamiento cuando construíamos el isométrico. Estamos proyectando una línea que está inclinada, pues una superficie que está inclinada sobre un plano que es que no está alineado con esa superficie, que no es perpendicular a esa superficie. Por lo tanto, en ese plano entonces se va a ver un rectángulo, pero se va a ver en sus dimensiones que no corresponden con las de la superficie original. En ese caso necesitamos tener lo que llama una vista auxiliar, es decir, mirar de manera perpendicular esta superficie inclinada para conocer su forma real. Listo, entonces, conclusión, las superficies inclinadas en una de las planos de proyección, en este caso estoy hablando del plano frontal, se va a ver como una línea inclinada. En otro de los planos de proyección que sean adyacentes, en este caso el perfil, se va a ver como un rectángulo, pero que no tiene ni forma ni tamaño verdadero. Ahora vamos a hablar sobre las superficies oblicuas, como la que tiene este cubo acá. Seguramente la reconocen porque en el programa, en el CAD, la dibujan utilizando la herramienta de plano por 3 puntos. 1 punto, 2 puntos, 3 puntos. Listo. Esta tiene como característica que no se ve como una línea en ninguna de las vistas principales. Entonces, supongamos que esta sea una vista principal. No la veo como una línea, la veo como un triángulo, como una superficie. Esta será otra vista principal. La veo como un triángulo. Esta será otra vista principal. La veo como un triángulo. Listo, entonces en cualquiera de las vistas que yo construya para esta pieza, en todas la voy a visualizar como una superficie. Por lo tanto, no se ve en ninguna de los planos principales de los que hemos discutido, los de perfil, los del plano horizontal, plano frontal, ninguno de esos planos se va a ver como una línea, en todas se va a ver como una superficie que no tiene forma ni tamaño verdadero, excepto si yo uso algo que llamo una vista auxiliar secundaria. Es decir, es como tratar de alinear con el plano frontal pues o con el plano de proyección, la cara que está oblicua, y eso se logra usando una vista auxiliar secundaria, que eso lo veremos en una clase posterior. Vamos a hablar a continuación sobre bordes, aristas o líneas. Entonces, para esto voy a ponerles esta pieza acá. Listo. Un borde va a ser la intersección entre dos planos. Entonces, aquí donde vemos un borde en esta pieza. Entonces, en esta pieza, por ejemplo, cuando la visualizo de esta manera aproximadamente ortogonal al plano de proyección, supongamos que ese sea mi plano frontal, aquí tengo un plano, listo. Este será un plano y aquí tengo el otro plano, este y este es el otro plano. Cuando esos dos planos intersectan, entonces van a formar un borde, que será este punto que está acá. Listo, va a tratar exactamente este punto que ustedes ven en esta esquina, punto que ustedes ven acá, se forma por la intersección de este y de este plano. Cuando yo lo miro como un isométrico, entonces veo que este borde que aparece aquí se forma por la intersección de este plano, esta cara de la pieza y esta cara de la pieza. Similarmente, el borde que está acá se forma por la intersección de esta cara y se forma por la intersección de esta cara. Cuando yo tengo el borde, pongamos que sea este borde, o que sea este borde, o que sea este borde acá. Cuando yo los tengo perpendiculares al plano de proyección, entonces se va a llamar un borde normal. Ese borde normal o perpendicular al plano de proyección se va a ver como un punto. Entonces aquí ese borde lo veo como un punto, 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 lo veo como un punto. Pero cuando yo lo visualizo, yo entiendo, mira, aquí hay un borde. Cuando lo veo en el plano de proyección, todo ese borde se me convierte en un punto. Aquí hay un borde en la parte de abajo porque es la intersección de esta cara y la intersección de esta cara, que será este borde. Cuando yo lo visualizo en mi plano de proyección, se va a ver como un punto. Listo. Y para yo ver la longitud real de esa línea o de esa arista, entonces tengo que visualizarlo en planos adyacentes.
Entonces en este plano de proyección lo veo como un borde, pero yo lo miro en los planos de perfil, por ejemplo, vamos a ver el plano del perfil lateral. Ahora sí, el borde se nos convierte en esta línea, se nos convierte en esta línea, se nos convierte en esta línea y se nos convierte en esta línea que tenemos acá. Listo. Entonces es muy sencillo. Bordes se ven en un plano de proyección. Bueno, aparecen por la intersección de dos caras o de dos planos y aparecen en un plano como un punto cuando es perpendicular, un borde normal, perpendicular al plano de proyección, y en los otros planos adyacentes entonces se verá como líneas, línea, línea, y aquí veo la otra línea. Listo. Ahora vamos a hablar de las líneas inclinadas. Entonces vamos a ver esta pieza, por ejemplo. Esta pieza tiene un plano inclinado que será este. Listo. Ese plano inclinado pues tendrá también líneas inclinadas. Entonces, digamos, antes hablé sobre superficies, ahora estoy hablando únicamente sobre las líneas, bordes o aristas. Entonces, en este caso, la línea inclinada, cuando es paralela a un plano de proyección, se ve inclinada. Entonces, digamos que esta línea, si este es mi plano de proyección, estoy hablando de mi vista frontal, esta línea se ve inclinada precisamente en ese plano de proyección. Pero cuando lo miro en los planos adyacentes, se va a ver como una línea vertical, listo, que será esta línea acá. ¿Sí ven? En este plano de proyección, que será mi plano frontal, por ejemplo, se ve como línea inclinada cuando es paralela al plano de proyección, es decir, paralela al plano que yo tengo acá. Y cuando yo la miro en los planos adyacentes, ya sea este, se ve como una línea que es vertical, es decir, está proyectada sobre el plano de proyección y por lo tanto no tiene la forma verdadera. Entonces, para yo visualizar esta línea inclinada en su forma verdadera, la tengo que visualizar en un plano paralelo a la línea. Si la miro en un plano de proyección adyacente a ese plano donde es paralela, donde se ve como una línea inclinada, se va a ver como una línea vertical o una línea horizontal, dependiendo de la orientación del plano inclinado, que no corresponde con la forma, con el tamaño real de la línea, porque obviamente pues está siendo proyectada y entonces pues ahí va a tener una ligera cambio de proporción. ¿Listo? Por último, tenemos un tipo de líneas que se llaman oblicuas. Por ejemplo, en el sólido que se está mostrando en este momento en la pantalla, vemos que la línea que está marcada en color rojo es una línea oblicua porque en ninguno de los tres planos yo lo estoy visualizando con la forma o tamaño verdadero que tendría esa línea. En las tres está distorsionada. Vamos a hablar entonces ahora sobre la elección de la vista frontal más apropiada. Y voy a volver al ejemplo del carrito. Entonces, la vista frontal será la que nos dé más información de la pieza, la que muestre el objeto en su posición natural, y por ende, como va más información y no muestra su posición natural, va, digamos, como consecuencia tener menos líneas ocultas cuando yo lo represente. Por ahora me voy a, digamos, a enfocar únicamente en el aspecto que tiene que ver con representar el objeto en su posición natural. Entonces, en este caso, es más lógico que cuando yo vea la vista frontal del vehículo y lo pongo en esta posición, pues inmediatamente yo reconozco que se trata de un carro A, que si yo lo pongo en esta posición. Si yo le digo a usted, esta es la vista frontal del vehículo, pues usted no va inmediatamente a identificar qué tipo de vehículo es. Igualmente, si yo le proporciono a usted esta vista como si fuera la vista frontal, no va a ser tan obvio qué tipo de vehículo es. En cambio, si usted lo ve de esta forma, pues usted va a reconocer fácilmente que se trata de una camioneta 4x4. Similarmente, si yo le ofrezco únicamente esta vista superior. Por lo tanto, la vista frontal es la que me da más información del objeto. Tomemos otro objeto para hacer ese mismo análisis. Piense, por ejemplo, en esta patineta de juguete. Listo. Si yo le digo que la vista frontal de la patineta sea esta, usted no va a reconocer inmediatamente que se trata de una patineta. Sí, porque pues básicamente desde arriba se ve como un rectángulo que tiene un par de semicírculos en los extremos. Pero si yo le digo a usted, mira tú, esta es la vista frontal, usted sabe, bueno, se trata de una patineta porque puedo ver las ruedas, puedo ver la forma de la curvatura de la tabla. Igualmente, si yo le ofrezco a usted esta vista, la de perfil, pueda que no sea tan obvio, pues que usted no reconozca y no lo relacione inmediatamente con una patineta. Por lo tanto, usted espera o imagina o piensa en una patineta de esta forma, que es más probable que verla así, o más probable que verla así, o más probable que verla como de perfil, suponiendo que esta sea pues mi vista frontal. Listo. Vamos a ver un ejemplo con un sólido que ya no es pues digamos alguno de sus juguetes, sino realmente un sólido que construí para este propósito. Entonces aquí pueden ver
en proyección isométrica, que se trata de una especie de L que tiene un agujero cilíndrico y tiene un agujero rectangular en la parte inferior. Entonces, ya yo le estoy mostrando a usted la vista en proyección isométrica. Supongamos que usted quiera construir las vistas múltiples de este objeto. Entonces, ¿cuáles no serán las vistas, la vista frontal más apropiada? Entonces, por ejemplo, si yo le digo a usted, esta es la forma del objeto, usted dice, pues de aquí no puedo deducir mayor información. Listo. Si yo le digo a usted, esta puede ser la vista del objeto, usted dice, bueno, listo, ya tengo una idea que es un objeto en forma de, con esta forma particular, como si fuera una L. Listo. Si yo te ofrezco esta vista acá, me quedo en las mismas que en el primer caso, porque yo no podría, digamos, de entrada saber que en la parte de arriba hay una curvatura, porque desde aquí se ve como si fuera un rectángulo, entonces no podría saber eso. Y segundo, porque aquí tengo el agujero que está oculto. Entonces digamos que una vista frontal muy apropiada en este caso es esta, en la que me están mostrando, estoy viendo todas las características de la pieza y no tengo ninguna línea oculta. Vamos a pensarlo, vamos a hacer el análisis ahora en términos de las líneas ocultas. Listo. Si yo lo miro de esta forma, ¿qué bordes no puedo ver? ¿Qué cosas no son visibles para mí? Entonces no puedo ver el agujero, no puedo ver los bordes de aquí del rectángulo que está vacío, pues del espacio que hicieron ahí. Entonces tendría líneas ocultas acá, tendría líneas ocultas por el agujero. Si yo lo pongo en esta posición, entonces veo el agujero, pero yo sé que por acá debajo tengo el vaciado, entonces esas líneas ocultas deberían aparecerme en esta parte. Entonces tampoco es una buena vista frontal. Si yo lo ubico en esta posición, entonces voy a tener ¿cuáles líneas ocultas? Las que tienen que ver con el agujero. Listo. El agujero en esta parte no lo vería, sino que lo verían como líneas ocultas que están puestas en esta parte. Entonces, en términos del análisis de la vista que tiene menos líneas ocultas, si yo lo ubico de esta forma, voy a garantizar que el agujero y este vaciado se van a ver sin líneas ocultas, todas van a ser líneas visibles. Listo. Esa va a ser un buen criterio. Pensemos en esta pieza, por ejemplo. Entonces yo tengo un sólido que tiene esta forma particular. ¿Cuál de todas las vistas o cuál de todas las posiciones respecto a mi plano frontal, suponiendo que sea este, me van a garantizar que yo tenga el menor número de líneas ocultas? Entonces, si yo lo miro de esta forma, los dos criterios, tengo la posibilidad de rápidamente hacerme una idea de qué tipo de sólido tengo. No, porque apenas veo un rectángulo. Listo. Y vería las líneas ocultas que están relacionadas con estos bordes acá. Si yo lo miro de esta forma, listo, tengo la posibilidad de tener una idea de qué sólido es. No, todas las líneas ocultas me van a quedar en esta región, entonces tampoco es una buena idea. En cambio, si yo lo visualizo de esta forma, por ejemplo, listo, entonces voy a tener un sólido en el que me aparecen las líneas visibles de esta forma de vaciado que se le practicó al sólido. Listo. Esta podría también ser, dirán, si la pongo en esta forma vería todas las líneas visibles, pero no tengo rápidamente una información de cómo es la pieza. Entonces esta es como la forma más práctica para yo representarlo y la que me ofrece mayor información. Inmediatamente yo me fijo en esta vista. Listo. Ahora vamos a hablar un poco sobre cómo se visualizarían distintos, pues, por qué se forman algunos bordes ocultos en las vistas múltiples, teniendo en cuenta pues como la forma de la pieza. Entonces vamos a empezar con un caso muy simple, que es un agujero, que puede parecer pues muy trivial, pero que he notado que siempre a veces hay inconvenientes para interpretarlo. Entonces voy a comparar este par de bloques. Listo. La pieza es sencilla, simplemente es un cubo con un agujero. Supongamos que la vista frontal sea esta. Ya saben que el criterio es que sea la vista más clara, que representa la pieza en su posición natural, que dé más información y que tenga el menor número de líneas ocultas. Si yo lo pongo así, no voy a ver el agujero, por lo tanto la vista que tiene menos líneas ocultas será esta. Ahora, si yo analizo las vistas de perfil de este par de bloques, listo, y me fijo en el agujero, en la vista que yo voy a construir, en la vista múltiple que yo voy a construir, tengo que tener en cuenta que hay un agujero y representarlo con líneas ocultas. ¿Cuáles líneas ocultas van a representar ese agujero? Supongamos que yo pueda partir la pieza. Entonces vean que el agujero
en el plano de proyección en el que lo estoy haciendo, me va a dejar un par de marcas, listo, un par de líneas paralelas, que es por donde pasa precisamente el cilindro, que son el límite del cilindro vacío, y que al yo voy a volver a tapar esta pieza, visualizarlo de esta forma, entonces tengo que decir, claro, hay un par de líneas que tienen que ver con los bordes que me genera el cilindro, o pues en este caso la herramienta que uso para yo perforar la pieza, y que serán este y este. Como no los estoy viendo, entonces en mi vista perfil se verían como un par de líneas ocultas, obviamente con una línea de centro en cada caso que me indique que efectivamente se trata de un agujero. Si no tengo la línea de centro, recuerden que no puedo estar completamente seguro de que se trate de un cilindro, un agujero cilíndrico. Listo. Otro tipo de líneas ocultas. Entonces volvamos a este ejemplo. Tengo esta pieza. Listo. Recuerden que con respecto a los bordes, a los bordes, líneas o aristas, en una de las planos se va a ver como un punto, en otro plano se va a ver como una línea. Entonces en este caso este punto acá, esta esquina y este otro puntico acá van a ser líneas. ¿Cuáles líneas? Van a ser esta línea, van a ser esta línea y las líneas que están al interior de la pieza. Listo. Solo que en esta vista se van a ver de esa forma. ¿Cuál es la vista frontal, la vista más apropiada para proyectarlo? Será esta, ya habíamos visto por qué razón. Si yo fuera a visualizar cómo se ve la pieza por debajo, cómo se ve la pieza por el lateral, entonces voy a girarla de esta forma. Entonces vamos a pensar, bueno, ¿y cómo se vería la pieza en esa posición? Muy sencillo, yo tengo que agregar una línea oculta que va en esta dirección, que me indica que este borde acá, que está metido acá, cuando yo lo visualizo en mi pieza, en esta posición, en este plano de perfil, como no lo puedo ver, entonces tengo que indicar que ahí está, y lo indico con una línea oculta. Listo. Voy a volver a mi vista frontal. Cuando yo analizo el plano inferior, por ejemplo, es decir, lo vamos a mirar así. Si lo que hice fue simplemente rotar la pieza, en la parte inferior de la pieza, entonces voy a ver lo siguiente. Hay dos bordes, aquí tiene que aparecer un borde oculto y aquí tiene que aparecer otro borde oculto. ¿De dónde vienen esos bordes ocultos? De este punto y este punto que yo veo aquí, que aquí se ven como líneas en esta parte. Cuando yo la miro en esta otra vista, esas líneas no las puedo ver, entonces tengo que dibujarlas de esa manera, entonces van a aparecer como líneas ocultas, ¿correcto? Volvamos a esta, la pieza del agujero. En esta pieza habíamos dicho que esta era nuestra vista frontal. Listo, porque tiene más información y tiene menos líneas ocultas. Cuando yo visualizo, por ejemplo, la vista de perfil, entonces, ¿cuáles líneas ocultas van a aparecer? Las que tienen que ver con el agujero, ¿sí? Entonces ya sabemos que un agujero se representa con un par de líneas paralelas que están espaciadas entre sí la distancia, pues el diámetro del agujero. Y en la parte inferior también veré una línea oculta, que será este borde que ustedes ven acá, este borde que ustedes ven acá. Recuerden que esta cara se formó porque yo, pensando pues por ejemplo en las operaciones que haría en Inventor, es como si hubiera tomado un rectángulo y le hubiera quitado ese material. Eso me lleva a que se generen esta cara acá, esta cara y esta cara nueva que no estaba antes en el sólido. Por lo tanto, aparecen líneas, las líneas son intersecciones entre planos, entonces tengo un plano acá, tengo otro plano acá, entonces por eso me aparece esta línea, tengo este plano acá, tengo este plano acá, entonces por eso me aparece esta línea, y similarmente en este caso me aparece esta línea. Para representar este plano, listo, aquí cuando lo veo de frente, lo veo como un rectángulo, listo, si lo ve, voy a ponerlo acá que me quede más cerca. Aquí, ese se ve como un rectángulo. Cuando yo lo veo, digamos, este se ve como un rectángulo, este se ve como un rectángulo, bueno, este como un cuadrado y este como un cuadrado. Cuando yo los veo en planos adyacentes al plano de proyección, entonces, ¿cómo se ven todos? Aquí se verían como una línea, listo, se vería como una línea. Y el otro plano que está dentro de la pieza, que será este rectangulito, cuando yo lo veo aquí en el plano adyacente, entonces se va a ver como una línea oculta, listo. Entonces, para eso les expliqué antes cómo se visualizan las superficies y las bordes, aristas o líneas, para que cuando estemos viendo vistas múltiples, pues ustedes tengan el criterio de decidir si va con línea oculta, si no va con línea oculta, y en el caso de que tenga línea oculta, ¿qué significa eso que tiene una línea oculta? Entonces, en este caso, sabe que usted ve una línea oculta en esta parte, y en la vista adyacente usted ve una línea, entonces ya sabe que tiene que ver con una nueva cara o un plano que tiene la pieza en esa región. Listo. Veamos un último ejemplo. Esta pieza, en esta cara, bueno, aquí en el isométrico tiene
es un cubo al que se les intersectó con un paralelepípedo, entonces quitamos este pedazo. Tenemos un agujero cilíndrico y aquí tenemos una cara que es un plano inclinado. Si supongamos, digamos, esta sea mi vista de perfil, de frontal, ¿sí? En todas las vistas, digamos, aquí obtendré información sobre el plano inclinado, si esta fuera mi vista frontal. Si esta fuera mi vista frontal, todas las líneas serían visibles, pero este plano inclinado quedaría, ¿cómo se dice? No quedaría tan claramente representado inmediatamente. Tendría que apoyarme en las otras vistas para hacerlo. En ese caso, uno puede ya, pues, no solamente tener el criterio el número de líneas ocultas, sino, digamos, la claridad que ofrecería, así tenga una línea oculta, pues, o líneas ocultas en la vista frontal. Acá, entonces, pues, quiero que noten lo siguiente: si yo viera la pieza de esta posición, listo, yo sé que aquí tengo una cara que está inclinada, un plano que está inclinado. Yo sé que ese plano inclinado, cuando tengo un plano, cuando eso es perpendicular al plano de proyección, o sea, cuando es una superficie normal, me va a aparecer como una línea inclinada. Esa línea inclinada no la puedo ver porque está tapada por este pedazo sólido, pero igual yo la tengo que representar porque yo sé que está acá. Entonces en esta parte tendría que dibujar una línea inclinada que me muestre que tengo mi plano de proyección ahí. Similarmente, con el agujero, que yo sé que lo tengo acá, cuando yo lo vea en esta posición, tengo que representarlo con un par de líneas ocultas que me indiquen, pues, que por ahí va el agujero. Listo. A veces cuando construimos las vistas múltiples de un objeto, entonces en este caso estoy representando las 3 vistas múltiples del sólido que aparece en la pantalla, y en esas vistas coinciden las líneas. Entonces vamos a aplicar a lo que se llama la precedencia de las líneas. ¿Cómo así? Significa que, de acuerdo a la importancia que tienen, entonces, por ejemplo, en la norma 1777, primero vamos a representar líneas exteriores y aristas visibles, la línea tipo A. Después vamos a representar líneas exteriores y aristas invisibles, pues, ocultas, tipo E y F, planos de corte, después línea de eje y simetría tipo G, línea fantasma tipo K y línea de proyección tipo B. Eso significa que si yo coinciden en mi dibujo una línea oculta, una línea de centro, con respecto a una línea visible, entonces voy a representarlo como un borde visible, y así sucesivamente con respecto a las otras líneas. Entonces, en el caso que les estoy mostrando, donde aparece la marca o la llamada con la letra A, miren que aparece una línea visible y yo sé que esa línea visible coincide con el centro del agujero. Ahora, ¿cómo se representa ahí que va el agujero? Porque se hacen las marcas, los segmentos que sobresalen del borde visible de la pieza, y prima, en este caso, por la presencia de las líneas, primero iría la línea visible, que corresponde con el punto precisamente que está alineado con ese agujero. Entonces ese punto que lo veo en la vista frontal se va a convertir en una línea en la vista adyacente, en la vista superior, y que va a tener, pues, presencia sobre la línea de centro. En el caso de la marca que dice B, entonces tengo un evento similar. Miren que en ese punto, tanto el agujero, el borde del agujero, como el borde de la pieza, donde hay cambio de plano, están alineados. No voy a representarlo como un borde oculto, porque primero, por presencia de líneas, tengo que ponerlo como una línea visible correspondiente a ese punto, que se va a ver como una línea en la vista adyacente. Y finalmente, entonces, vemos el caso que marca como C, en el que en la parte posterior vemos que coincide el centro del agujero con un borde. Desde esa vista lateral derecha yo no puedo ver ese borde, por lo tanto me va a aparecer como una línea oculta. Como la línea oculta tiene mayor importancia respecto a la línea de centro, entonces por esa razón ese segmento ahí lo voy a representar como línea oculta, pero voy a mostrar que hay un centro, sacando los segmentos, extendiendo los segmentos por fuera de los bordes visibles de la pieza. Ahora, hay ciertos tipos de piezas que no requieren 3 vistas múltiples, incluso 2, para representarla. Con una sola es suficiente. Por ejemplo, piezas que sean muy delgadas, como esta lámina en la que tenemos ese troquelado particular, en el que el plano de la vista múltiple será únicamente la vista frontal de la pieza y se indica que tiene un espesor de 0.25 milímetros. Si usted visualizara la vista inferior o la vista superior, vería una línea muy delgada con ciertas líneas ocultas que están representando los agujeros. Entonces, por esa razón no vale la pena tener otra vista, sino únicamente esa vista frontal, y es suficiente con indicar que tiene un espesor definido. Otros tipos de piezas, como la que aparece a la derecha, por el tipo de geometría que tiene, vemos que es un sólido de revolución, entonces es suficiente representarlo en la vista frontal, donde se indica claramente que se trata de diámetro. Entonces, como yo sé que es un diámetro, pues voy a ver
va a ser un cilindro, y cuando lo mire de frente pues va a tener simplemente circunferencias concéntricas. Ahora, la última sección, que es una base cuadrada, me indican con un prefijo en la cota que es un cuadrado, que dice que tiene cuadrado del lado 65, entonces por lo tanto no necesito conocer los otros lados porque ya sé que se trata de un cuadrado. Entonces en este tipo de piezas, por ejemplo, se pueden simplificar el número de vistas y se puede contar únicamente con una sola vista. Recordemos lo siguiente: cuando estamos construyendo las vistas múltiples, con respecto a la vista que nosotros definimos como vista frontal, esa vista frontal y las vistas que vamos a tener asociadas con esa vista frontal, entonces van a tener unos nombres muy particulares. Entonces la vista que nosotros definimos como frontal, que es la que nosotros usamos para alinear las vistas adyacentes, se va a llamar vista central. Listo. En el caso del dibujo que estoy mostrando en este momento, entonces es una pieza que tiene un agujero. La vista frontal es la que me muestra el agujero propiamente, y a la derecha tengo la vista de perfil derecho, por la vista lateral derecho, y la vista superior. Estoy construyendo las vistas en tercer cuadrante. Por lo tanto, esa vista frontal, que es la que uso para alinear la superior y la lateral derecha, va a ser una vista central. Y con respecto a la vista central o a la vista frontal, la vista lateral derecha, entonces va a ser una vista adyacente, lo mismo que la vista superior. Con respecto a la vista frontal va a ser una vista adyacente, listo. Y la vista superior y la vista lateral derecha, entre ellas van a ser algo que se llama vistas relacionadas, listo. Entonces recordemos, la vista que yo elija para alinear todo mi conjunto de vistas es la vista central. Las que están inmediatamente al lado de esa vista frontal van a ser, en este caso la vista lateral derecha y la superior, van a ser vistas adyacentes, y entre ellas la vista adyacente y la vista superior van a ser vistas relacionadas. Miremos además, pues tengamos en cuenta que todos los elementos geométricos con respecto a la vista frontal tienen que cumplir con esa condición de alineación. Entonces el agujero debe coincidir con las líneas ocultas del agujero en la vista lateral y debe coincidir con las líneas ocultas, la posición en la vista superior. Igualmente el centro del agujero, igual la altura de la pieza en la parte inferior debe coincidir en la vista de perfil, y el espesor de la pieza en la vista de perfil debe coincidir con el espesor que se muestra en la vista superior.